Bienvenidos a esta nueva exploración profunda. Nuestra misión de hoy es adentrarnos en un material que, bueno, a simple vista se presenta con la inocencia y la estética de un cuento infantil. Sí, engaña bastante. Totalmente. Pero que en realidad, funciona como un manual de supervivencia mental y emocional extremadamente sofisticado. Fíjense en el título, El niño que aprendió a volar desde adentro. Un cuento de Nasruddin y las aves del gran cielo. Es un título precioso, la verdad. Lo es. Y es una obra ideal para cualquier mente curiosa que busque absorber estrategias prácticas para lidiar con la adversidad diaria. Ofrece múltiples perspectivas, sin caer en esa sobrecarga de información teórica que tanto abunda últimamente. Claro, es que prescinde por completo del lenguaje académico. Destila conceptos psicológicos y filosóficos muy complejos, pero mediante metáforas sumamente accesibles. Transmite verdades fundamentales sobre el comportamiento humano y sobre todo sobre la gestión de nuestras propias reacciones automáticas. Y al utilizar la estructura clásica de la fábula, logra sortear nuestras defensas intelectuales habituales. Exacto, nos pilla con la guardia baja. Tal cual. Y eso facilita muchísimo la asimilación de herramientas que resultan de aplicación inmediata ante los conflictos más comunes. Pues para comprender el funcionamiento de estas herramientas, primero resulta indispensable ubicar a los protagonistas que habitan en este valle rodeado de montañas altísimas. Por un lado tenemos a Santi. Un personaje fantástico. Sí, es un niño de 9 años con ojos oscuros en forma de almendra. Y a ver, su rasgo definitorio no es la valentía física, sino una curiosidad insaciable. Que es casi más importante. Desde luego. Representa esa mente incansable que siempre busca rascar bajo la superficie de las cosas. Y como contraparte, guiando esa curiosidad, encontramos a una figura fascinante, el maestro torcido. Madre mía, el maestro torcido. Es que su aspecto visual es un poema en sí mismo. Es brutal. El texto lo describe llevando un sombrero visiblemente ladeado, calzando los zapatos al revés, o sea, con el talón hacia adelante. Sí, sí. Y exhibiendo una sonrisa enigmática constante. Todo en su apariencia parece un error de cálculo o una contradicción. Pero es una contradicción muy calculada. Esa estética deliberadamente desconcertante del sombrero ladeado y los zapatos invertidos funciona como una declaración de intenciones desde el primer párrafo. A ver, explícanos eso. Pues que nos prepara cognitivamente para el tipo de instrucción que va a impartir. Altera la expectativa visual del lector para advertir que la sabiduría verdaderamente transformadora casi nunca se presenta con la estructura rígida, inmaculada o perfecta que la sociedad suele exigir. Claro. Rompe el patrón visual de la normalidad para poder romper a continuación los patrones mentales rígidos. Exactamente. Y esa demolición arranca de inmediato con un conflicto excelente que sirve de gancho para el relato. Sí, la estera de las piedras. Vemos a Santi corriendo por un camino de tierra, sudoroso y tremendamente frustrado. Resulta que ha estado lanzando pedradas a un grupo de buitres que merodean alrededor de una carroña en el suelo. Una batalla estéril total. Total. Por muchas piedras que lance con rabia, los buitres se apartan 1 metro y siempre vuelven al mismo punto. Hay una sensación palpable de impotencia, y entonces el maestro se acerca. Y en lugar de proporcionarle un método más eficaz para ahuyentar a las aves, que es lo que uno esperaría... Claro, darle un palo más grande o algo así. Eso es. Pues en lugar de eso, le hace una pregunta muy extraña. Le pide que analice qué diferencia nota cuando mira a un buitre frente a cuando observa un águila surcando el cielo. Lo fascinante de esto es cómo se redirige la atención de forma instantánea, pasando del problema operativo a la perspectiva desde la cual se aborda dicho problema. Santi, operando desde su lógica infantil, examina la silueta de ambos animales y responde que la gran diferencia debe radicar en las alas. Lógico para un niño. Y ahí el maestro suelta una sonora carcajada y le revela la primera gran premisa estructural de su enseñanza. La diferencia real no reside en absoluto en las alas. Ambas aves poseen una envergadura excelente y un dominio del vuelo impecable. La diferencia crítica radica en la dirección de la mirada. Eso es. ¿Y en el foco de su atención? El buitre vuela mirando perpetuamente hacia abajo, obsesionado con encontrar carroña, buscando lo que ya está en descomposición. Mientras que el águila dorada despliega su vuelo mirando hacia el horizonte, buscando el movimiento, la vitalidad y la inmensidad del paisaje vivo. Fíjate que constituye un contraste que plantea un interrogante central para la vida adulta. ¿Para qué invertir energía en pelear con quien solo mira hacia abajo? Es una pregunta demoledora. Sí, porque si logramos aprender a mirar hacia arriba y ampliar nuestra perspectiva, esos buitres de nuestra existencia se vuelven diminutos.
que en el día a día pueden ser dinámicas de toxicidad en el trabajo, conflictos banales, personas estancadas en la queja perpetua. Totalmente. Se vuelven tan pequeños en el paisaje general que pierden todo su poder de perturbación. Modifica radicalmente la gestión del conflicto. Ya no se trata de intentar ganar la disputa arrojando argumentos como si fueran piedras. Claro, se trata de elevar la altitud intelectual y emocional para que esa fricción deje de tener relevancia. Es un cambio de paradigma profundo porque desactiva la necesidad de victoria reactiva. Ahora bien, el texto no se limita a ofrecer una metáfora inspiradora y dejar el resto a la improvisación. No, proporciona una mecánica explícita. Exacto. Cambiar la mirada exige un entrenamiento consciente, un método estructurado para salir de esa reacción automática. Vale, vamos a desgranar esto, porque la forma en que el relato introduce ese método operativo es visualmente magnética. El maestro torcido rebusca en sus ropajes, saca un papel que ha sido doblado sobre sí mismo innumerables veces y lo despliega con extrema ceremonia. Y para sorpresa del niño, el papel está completamente en blanco. Simboliza de manera pulcra que cada amanecer constituye una página limpia exenta de los errores del día anterior. Y tras esa pausa teatral, el maestro dibuja con el dedo índice una ecuación invisible en el aire. E por I más I por R es igual a un sol radiante. Puede parecer un simple juego de letras, pero oculta una mecánica emocional muy sofisticada. Desglosar ese acrónimo resulta vital porque vertebra todo el manual. Sí, la primera mitad de la ecuación es E por I, que representa las acciones de entrar e intuir. A ver, explícanos ese primer paso. El paso de entrar hace referencia a la necesidad de conectar físicamente con el propio centro, al que el maestro denomina el sol interior. Ujú. Lo describe como un calor sereno y quieto ubicado en la zona del pecho, un estado basal de calma que debe localizarse antes de permitir que el cerebro racional empiece a procesar la ansiedad o el enfado del momento. Es como echar el ancla antes de la tormenta. Eso es. Y una vez anclados en ese estado de serenidad térmica, el paso siguiente es intuir. Que consiste en percibir la situación desde las alturas. Asumiendo esa visión amplia del águila que permite observar el panorama completo de las interacciones, evitando la miopía que provoca la reacción instintiva e inmediata. Esa introspección establece la base. Pero claro, la segunda parte de la ecuación, el I por R, impulsa el proceso hacia el exterior. Significa irradiar y resonar. El concepto de irradiar implica proyectar esa calma y luz interior hacia el entorno. Pero fíjate que introduce una condición que resulta un verdadero desafío. Debe hacerse sin detenerse a juzgar si quienes reciben esa luz son merecedores de ella o no. Es una lección de generosidad incondicional bestial. Basada en el comportamiento del sol real, que entrega su calor a la tierra sin establecer discriminaciones morales, brilla para todos. Claro. Y por otro lado, resonar es la decisión consciente de vibrar en la misma frecuencia que lo constructivo, rechazando el ruido de lo tóxico. Alcanzar esta suma genera lo que el texto denomina la estructura solar. Sin embargo, el maestro advierte con notable severidad que ignorar esta ecuación conlleva un destino sombrío e inevitable. Quedarse atrapado en la cueva. Esa advertencia sobre la cueva da paso a una de las secuencias más reveladoras y filosóficas del material. La narrativa traslada la acción a una caverna lúgubre. En su profundidad se observa a un grupo de personas fuertemente encadenadas. Un escenario aterrador. Sí, viven en un estado de terror perpetuo, gritando y encogiéndose porque contemplan proyectadas en la pared de roca unas sombras gigantescas y deformes de aves. Parecen auténticos monstruos a punto de devorarlos. Es una escena asfixiante, hasta que Santi, movido por esa curiosidad indomable de la que hablábamos antes, decide no mirar a la pared como hacen los demás. Decide girar la cabeza hacia atrás. Para investigar la fuente de la luz, y al hacerlo descubre el engaño óptico. Las sombras colosales están siendo generadas por unos pajaritos completamente inofensivos. Que simplemente revolotean cerca de las llamas de una hoguera encendida a espaldas de los prisioneros. Queda claro al instante que si las personas encadenadas pudieran romper su fijación con la pared y girarse, el terror se desvanecería de inmediato. Tras esa descripción, el texto ofrece un análisis excepcionalmente agudo sobre la naturaleza de la ignorancia humana. Sí, el maestro establece que la ignorancia no guarda relación alguna con el cociente intelectual, ni con la falta de conocimientos académicos. La redefine de forma brillante como el simple hecho de no saber que existe mucha más luz de la que se está viendo en un momento dado. Constituye un llamamiento firme al pensamiento crítico continuado.
Hace que nos cuestionemos si las enormes crisis y presuntas amenazas que nos generan ansiedad a diario son peligros reales. O si se tratan de meras proyecciones distorsionadas. Sombras agigantadas por nuestro propio miedo colectivo. Y por el hábito de mirar constantemente hacia el mismo rincón oscuro sin atrevernos a investigar el origen del fuego. Y al procesar esta gran revelación, surge la pregunta más urgente por parte de Santi. ¿Cómo se puede ayudar a esas personas a escapar de la cueva? Una pregunta clave. El maestro aplaude la inteligencia de la cuestión, afirmando que es la mejor pregunta que he escuchado en décadas. Y para darle una respuesta adecuada, la historia abandona la oscuridad de la cueva y se traslada a la cima más alta e iluminada del valle. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Efectivamente, porque tiene lugar el evento central del relato, lo que podríamos denominar el concejo de las aves. En esa cumbre rocosa se dan cita 4 tipologías de pájaros. Y cada especie encarna un arquetipo conductual humano muy específico y reconocible. Comienza describiendo el comportamiento de los buitres, que hacen su aparición generando un gran alboroto. Vuelan erráticamente, casi rozando las rocas, y su discurso interno es un bucle inagotable de lamentos. Su mantra es que el mundo se pudre, que no hay esperanza de mejora y que lo único sensato es aprovechar la poca carroña disponible. Encarnan la cultura de la queja y el derrotismo cránico. Inmediatamente después, el cielo se rasga con la llegada de los halcones. Su aproximación es diametralmente opuesta. Vuelan a una velocidad vertiginosa, trazando líneas rectas y precisas. No se quejan, pero su percepción de la realidad está limitada a un marco de agresividad y dualidad extrema. Para el halcón, la existencia entera se resume en atacar antes de ser atacado. Todo se reduce a la victoria o a la derrota absoluta. Es una radiografía perfecta de ciertas dinámicas sociales y corporativas hipercompetitivas contemporáneas, donde la fijación ciega por abatir el objetivo anula la capacidad de contemplar el daño colateral o el contexto general. Tal cual. Y frente a la negatividad paralizante del buitre y la agresividad ciega del halcón, el texto introduce a los 2 grandes mentores alados. El cóndor y el águila. El cóndor hace acto de presencia en el más absoluto silencio, planeando con una majestuosidad impasible. Su estrategia de vuelo consiste en no oponer resistencia inútil frente a los vientos contrarios, sino utilizarlos a su favor para ascender. Y finalmente, el águila dorada, que se posa con aplomo en la cumbre y declara que su auténtico poder reside en la pausa. En la capacidad de observar el entorno desde una altura privilegiada, asimilando información que resulte invisible desde el suelo, mucho antes de iniciar cualquier maniobra. Cuando el joven protagonista declara su deseo de adoptar la visión del águila, el maestro le advierte que asimilar esa sabiduría exige superar 4 lecciones vitales. Encarnadas en situaciones del día a día. La primera de esas lecciones, asignada a la figura del cóndor, aborda la gestión de la adversidad y el dolor inevitables. Surge a raíz de un accidente infantil común. Santi tropieza, se rompe un tobillo y llega cojeando, inundado en lágrimas amargas, porque la lesión le impide seguir jugando y corriendo por el valle. Siente que la injusticia se ha apoderado de su mundo. Y la intervención del maestro torcido ante el llanto del niño es de una poesía visual tremenda. Sí. Sin mediar palabra, abre de golpe un paraguas negro completamente destrozado y con las varillas rotas. En medio de un día de sol radiante. Exacto. Cuando el niño protesta por lo absurdo de la acción, el anciano le hace ver que ese paraguas roto carece de utilidad práctica. Del mismo modo que resulta inútil un llanto basado en la queja ante un accidente que ya ocurrió. Aquí conecta el aprendizaje del cóndor. Ante la tormenta, abrir las alas, en lugar de encogerse. Mientras la mayoría de las aves buscan desesperadamente refugio ante las turbulencias, el cóndor aprovecha las corrientes térmicas más agresivas de la tormenta para elevarse sin apenas batir las alas. El sufrimiento derivado de ese tobillo roto se reformula. Ya no es un castigo ciego del universo, sino una imposición de quietud. Una pausa forzosa que puede aprovecharse para observar el mundo con un detenimiento nuevo. El maestro utiliza una analogía natural fantástica y la dinámica del caudal de un río. El agua que desciende por la montaña no invierte su fuerza intentando destruir las inmensas rocas que bloquean su avance. Simplemente amolda su curso. Abraza la piedra, la rodea y continúa su camino hacia el mar, creando a menudo meandros de una belleza muy superior a un aburrido cauce recto. Es un manifiesto sobre la resiliencia pura.
Superado el reto del dolor físico, la segunda lección, protagonizada por el águila, incrementa el nivel de exigencia, pues se adentra en el terreno de las agresiones emocionales. Un muchacho mayor del poblado intercepta a Santi y comienza a insultarle con crueldad. Tildándolo de incapaz y lanzando mentiras hirientes sobre su familia. La primera reacción de Santi, impulsada por la sangre caliente, es lanzarse a pelear y devolver la humillación. Como haríamos casi todos. Pero el maestro interviene justo en la fracción de segundo previa al golpe, pidiéndole que detenga su respiración, que cierre los ojos y que recupere urgentemente el contacto con ese calor sereno del sol interior en su pecho. Tras estabilizar su ritmo cardíaco, le ordena asumir la óptica del águila y describir qué percibe desde esa posición elevada. Al distanciar su foco de atención, la percepción del niño se altera drásticamente. Deja de escuchar los insultos como ataques personales. Y se percata de algo revelador. Que el rostro del chico que grita refleja una angustia y un enfado profundos que claramente tienen su origen en otras heridas, en problemas que no guardan relación alguna con Santi. El maestro confirma esa observación, sentenciando que aquel que invierte su energía en insultar de forma gratuita casi siempre está en realidad vociferando su propio dolor interno. Fuerte eso. Mucho. El águila majestuosa jamás desciende de las nubes para enzarzarse en picotazos en el fango con los cuervos. Simplemente establece una altitud de vuelo inalcanzable para la toxicidad. Y es precisamente en este diálogo donde hallamos el axioma más determinante de todo el manual. Escuchen bien, entre el insulto y tu respuesta hay un espacio. En ese espacio vive tu libertad. Identificar, ensanchar y habitar ese lapso temporal minúsculo es la única forma de evitar convertirnos en marionetas de los estímulos externos. Esa capacidad de evitar caer en automatismos defensivos resulta fundamental cuando pasamos a la tercera lección, auspiciada por la figura del halcón sabio. Este capítulo abandona los simples insultos para abordar una cuestión de supervivencia frente a amenazas mayores. Santi plantea qué actitud adoptar ante alguien con un poder destructivo muy superior, y la intención explícita de causar daño físico o estructural. Un tono de máxima seriedad. Le explica que la autodefensa no equivale a esperar pasivamente el impacto con actitud estoica. Para desgranar los matices del poder y la resistencia, el texto recurre a la contraposición clásica entre el roble centenario y la caña de bambú. El roble fía toda su estrategia de supervivencia a la rigidez y el grosor imponente de su tronco. Sin embargo, frente a un vendaval de fuerza inusitada, esa misma inflexibilidad estructural es la que provoca que acabe partido por la mitad. El bambú opera bajo un paradigma opuesto. Ante la embestida del huracán, cede su posición, se dobla dócilmente hasta besar la tierra. Y una vez disipada la energía destructiva del viento, recupera su verticalidad intacta. Enseña que la estrategia defensiva más inteligente frente a una fuerza arrolladora e ilegítima no radica en el choque frontal, sino en la capacidad de no encontrarse en el lugar exacto donde el impacto esperaba colisionar. Demanda una movilidad constante y una adaptabilidad absoluta, emulando a la naturaleza del agua. que no puede ser rota o apresada por la fuerza bruta, porque siempre encuentra la grieta por donde continuar fluyendo. La fluidez táctica del bambú y del agua nos prepara para la cuarta y última lección, que aúna las enseñanzas previas para resolver lo que denomina la tercera opción. Santi lanza una duda que nos asalta a diario. Si la vida consiste en elegir constantemente entre plantar cara al conflicto y pelear, o ceder al miedo y huir, ¿cuál de los dos caminos es el correcto? Y la respuesta del anciano maestro desencadena una carcajada tan monumental que el sombrero ladeado sale despedido por los aires. Sentencia con rotundidad que afectar esa premisa significa haber caído en una trampa intelectual enorme. Si conectamos esto con la perspectiva global de nuestras dinámicas sociopolíticas o de los conflictos profesionales cotidianos, observamos cómo se fuerza incesantemente un marco binario, Se nos arrincona dialécticamente. exigiéndonos elegir el mal menor entre dos únicas alternativas desastrosas. El Ávila, observando desde las alturas, desactiva esa falacia por completo. Ante el peligro, no se cuestiona si debe atacar en picado o emprender una retirada vergonzosa. Se eleva aún más y rastrea el horizonte preguntándose qué variables cruciales permanecen ocultas para los que están a ras de suelo. La máxima de este cuarto paso es innegociable. Cuando el escenario se presenta cerrado, ofreciendo exclusivamente dos vías perjudiciales, existe el deber ineludible de buscar una tercera alternativa. La capacidad de observar con perspectiva garantiza que esa tercera opción, o incluso una cuarta, siempre esté disponible para quien se niega a someterse a la dicotomía impuesta.
Resulta un postulado tremendamente emancipador. Devuelve el control de la situación frente a la sensación de callejón sin salida. Totalmente. Y para asegurar que esta abstracción filosófica se afiance y florezca en la rutina cotidiana, la historia avanza hacia su tramo final proporcionando herramientas pragmáticas, El maestro entrega al protagonista una semilla diminuta. advirtiéndole que una pequeña semilla es el bosque de mañana. Cada decisión guiada por la pausa, cada instante en que se logra frenar una respuesta hostil y aplicar la flexibilidad del bambú, equivale a plantar raíces subterráneas. El bambú es capaz de invertir años expandiendo su red de raíces en la más absoluta oscuridad, asegurando su base bajo tierra. Para de pronto, en apenas unas semanas, propulsarse decenas de metros hacia el cielo, sostenido por esa fortaleza invisible cimentado en la paciencia. Y para nutrir adecuadamente esa raíz diaria, el manual detalla la denominada oración del sol interior. Es relevante subrayar que se expone como un ejercicio de higiene mental puramente laico y estructural, ideado para cerrar el día. El protocolo consta de pasos muy concretos. Requiere cerrar los ojos y aplicar una ligera presión física con la mano sobre el esternón para establecer un anclaje somático, seguido de la pronunciación pausada del mantra de anclaje. Aquí. Ahora. Estoy bien. Posteriormente, el ejercicio invita a visualizar mentalmente una emanación de luz dorado-rosada que parte del pecho e inunda el espacio circundante, creando un entorno de seguridad. Pero el componente más analítico de esta rutina llega con la introspección final. Exige repasar retrospectivamente las interacciones de la jornada para detectar qué nota ha sonado desafinada. El propósito es localizar ese momento de fricción, ese leve conflicto que se ha quedado enquistado. Otorgarle un nombre específico para despojarlo de su ambigüedad tóxica y decretar la decisión consciente de soltarlo. Constituye un sistema de barrido emocional excelente antes de conciliar el sueño. Es un mecanismo profiláctico formidable. Y junto a él, el texto despliega una canción del sol interior. Que en una primera lectura podría parecer una simple rima festiva para saltar. Altamente pedagógico, recurrir a cadencias rítmicas corporales asociadas a conceptos operativos complejos aseguran niveles de retención cognitiva muy superiores a la lectura pasiva. Es una arquitectura de memoria diseñada con muchísima astucia por el autor bajo el disfraz del maestro torcido. Funciona prácticamente como un metrónomo de auxilio psicológico al que agarrarse. Esa estructura rítmica que dicta, y cito, soy portador del sol, E-I-I-R. Buitre mira abajo, águila mira arriba. Si hay tormenta abro las alas, si hay dos opciones malas busco la tercera ya. ¡Qué energía! Convierte postulados teóricos densos en una cadencia automática que puede activarse en milisegundos cuando la presión del entorno alcanza niveles críticos. Para cohesionar lógicamente todos estos elementos, el relato culmina describiendo un logo conceptual y una formulación matemática. Círculo dorado, coronado por un punto brillante que ejerce de núcleo irradiador, evocando el sol interior. De este centro emanan de forma equidistante 6 vectores que representan el ciclo evolutivo completo: entrar, intuir, irradiar, resonar, fluir y estructurar. La parte inferior del símbolo proyecta una raíz gruesa anclada al subsuelo, garantizando la firmeza, mientras que la cúspide se remata con un ala de águila plenamente extendida hacia el infinito. Ilustra el equilibrio magistral, un astro dotado simultáneamente de raíces para el sustento y de alas para la perspectiva panorámica. Esa imagen sintetiza a la perfección la gran ecuación final. Una tabla de resultados inmutables basada en las decisiones previas. Optar por la estructura solar implica integrar la flexibilidad del caudal del río, la firmeza de la raíz del bambú y la visión panorámica del águila. Sin embargo, renegar de estas herramientas desemboca en consecuencias matemáticas predecibles y desoladoras. Optar por la mirada descendente confina al individuo a la cueva de las sombras. Rendirse a la respuesta irreflexiva otorga el gobierno de nuestra conducta a aquellos poderes externos que buscan utilizarnos. Y aferrarse a la rigidez inamovible asegura la ruptura estructural del roble en cuanto arrecia el viento. El manual agrupa estos resultados nefastos bajo el epígrafe de distorsión, cuyo producto final es el colapso dividido en ignorancia, fractura interna y, en última instancia, enfermedad emocional crónica. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando pasamos la última página?
El texto sella su enseñanza describiendo un protagonista irreconocible frente al niño aterrado de las primeras páginas. Santi abandona el valle portando su modesta semilla y atesorando el calor de la luz cimentada en el pecho. Su atención ya no se dispersa arrojando piedras inútiles a los buitres del camino. Ha erradicado la parálisis que asfixia la mente cuando se le plantean dos opciones perdedoras, sabiendo que su capacidad creativa siempre hallará una salida lateral. Y por encima de todo, ha disuelto las cadenas que lo ataban a las reacciones predecibles ante las ofensas, al interiorizar de forma rotunda que su verdadera soberanía radica en ensanchar el territorio neutral que separa cualquier agresión de su propia y meditada respuesta. Es innegable que atravesamos una época saturada de ruido comunicacional. Sí, donde imperan modelos de comportamiento basados en la queja continua de los buitres o en los ataques preventivos y polarizados propios de los halcones. En este escenario donde predomina la inmediatez visceral, recordar los fundamentos del bambú o del águila no supone un mero ejercicio de lirismo literario, constituye una necesidad táctica. Proporciona los esquemas de resistencia indispensables para que la hostilidad ambiental no acabe colonizando nuestro bienestar mental y emocional. Ofrece, de manera sutil pero certera, un plano de evacuación impecable para escapar de esas oscuras cuevas cotidianas en las que a menudo nos encerramos de forma voluntaria. Nos encerramos nosotros mismos, sí. Esto plantea una pregunta importante a modo de epílogo para quienes nos escuchan. Apoyándonos en esa instrucción final del maestro sobre la necesidad ineludible de localizar y expulsar la nota desafinada antes de terminar la jornada. A ver. Cabe analizar detenidamente nuestro presente más inmediato. ¿Qué implicaría aceptar que las sombras más paralizantes que oscurecen la rutina diaria no provienen de conspiraciones inabarcables ni de crisis mundiales inminentes, sino de pequeñas inercias reactivas, de respuestas automatizadas a las que se ha concedido asilo continuo por pura pereza introspectiva? Fuerte reflexión. ¿Cuál es ese inofensivo hábito, ese aleteo minúsculo frente a la lumbre del ego, que hoy se proyecta contra la pared adoptando la forma de un monstruo insuperable? ¡Qué buena analogía! Y la cuestión definitiva, ¿qué específica nota discordante resulta imperativo nombrar, aceptar y finalmente soltar esta misma noche para permitir que se inicie sin peso añadido el verdadero vuelo desde el interior? Se erige como una reflexión inmensa para meditar en la quietud de las próximas horas. Ha sido un auténtico privilegio desgranar la densidad y el genio ocultos tras la estructura de este relato. Totalmente. Un placer enorme. Agradecemos encarecidamente la compañía a lo largo de este tránsito por paisajes tan iluminadores. Invitamos a preservar a toda costa la rebeldía de la curiosidad y a recordar invocar, ante los inevitables vientos desfavorables, ese recurso silencioso y firme. Aquí, ahora, estoy bien. Hasta nuestra próxima exploración profunda.